Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, porque un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Jesús había mandado a sus discípulos en misión en la tierra de Israel. Habían ido cumpliendo con todas las indicaciones que Él les había impartido y poniendo en práctica las facultades y poderes que les había dado. Mientras tanto, la fama de Jesús había ido creciendo, incrementándose, al grado de alcanzar el interior de la corte real de Herodes Antipas. Ya Antipas tenía ciertas dudas acerca de Jesús, pero lo que él suponía es que no era Juan el Bautista. Y tenía la curiosidad por ver a Jesús. En cuanto los apóstoles llegaron, le informaron a Jesús todo lo que habían hecho, y él con ellos se retiró hacia la ciudad de Betsaida, pero la gente lo siguió y estuvieron todo el día atendiéndolos en cuanto llegaron al lugar. Allí multiplicó Jesús los panes y los pescados, y enseguida Jesús los interrogó a solas acerca de quién decía la gente que era él, y luego quienes decían que era Jesús. Y Pedro fue el que respondió por todos que Jesús era el Cristo de Dios. Les ordenó que no lo dijeran a nadie, y por primera vez abiertamente les anunció que en cuanto Hijo del Hombre era voluntad de Dios que sufriera mucho a manos de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo iban a matar, pero al tercer día resucitaría. Y luego Jesús les dijo que todo el que quisiera seguirlo tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz de cada día y seguirlo. Después de esto les dijo que de los presentes algunos no morirían sin haber visto antes en la gloria al Hijo del Hombre. Y 8 días después Jesús subió con 3 de ellos, con Pedro, con Santiago y Juan, a un monte alto, y allí fue transfigurado. Y se aparecieron también Moisés y Elías, que hablaban con Jesús acerca de su partida. Una vez que descendieron de este monte, Jesús les dijo que guardaran silencio de todas estas cosas, que no dijeran a nadie lo que habían visto. Apenas llegaron abajo del monte, mucha gente vino a su encuentro, pero entre la gente apareció un hombre que lo llamó maestro y que le suplicaba que atendiera a su hijo único, que tenía un espíritu que se apoderaba de él y que lo hacía dar gritos, retorcerse, echar espuma por la boca, y que le había pedido a sus discípulos que lo ayudaran, pero no pudieron expulsar al demonio. Entonces Jesús lo reprendió y reprendió también al demonio y lo expulsó, liberando al niño y devolviéndoselo, entregándoselo a su padre. Cuantos fueron testigos de esto quedaron impresionados, mudos de asombro, porque veían cuánto es grande Dios en las acciones que realizaba Jesús. Después de esto, la gente que estaba allí, sorprendida, impresionada grandemente por todas las cosas que Jesús hacía,
Estaban conmocionados, conmovidos, no sabían qué pensar. Y Jesús se dirigió como maestro a sus discípulos con un refrán que era una invitación a poner atención. Pongan esto en sus oídos, pongan en sus oídos esas palabras, lo que significa que le prestaran atención porque él estaba a punto de hablarles algo muy importante. Los discípulos no pueden distraerse de esta enseñanza que deben conocer y que Jesús les va a dar. ¿Qué contenido tiene este nuevo modo de hablarles de Jesús? Les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es interesante notar que Jesús acaba de entregar a su padre a este niño epiléptico. Es un hijo único como él. Y en el monte de la transfiguración, prácticamente esto es lo que dijo el Padre del cielo de su hijo. Pero acá va a suceder lo contrario. Jesús ya antes había entregado a la viuda de Naín a su hijo resucitado. Y Jesús dice que él, en cuanto hijo del hombre, va a ser entregado en manos de los hombres. ¿De cuáles hombres? Aquí no se explicita, pero podemos pensar en Judas, después en los soldados y los guardias del templo que vienen a capturarlo, guiados precisamente por Judas. Después ellos lo van a entregar al sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo va a entregar a Pilato y a los soldados. Y finalmente Pilato va a entregar a Jesús a los judíos para que lo ejecuten por medio de una cuadrilla de soldados. Pero ¿quién es el que detrás de todo está entregando a Jesús? Es voluntad del Padre, que pone en sus manos, en las manos de los hombres, a su propio Hijo. Ya Jesús se los había dicho antes. Va a ser rechazado por las autoridades que gobiernan a Israel, los que debían haberlo reconocido como el Mesías enviado por Dios. Lo van a reprobar, lo van a rechazar. Los tres grupos de integrantes: los ancianos representantes del pueblo, los sumos sacerdotes que tenían la autoridad sobre el pueblo, y los escribas. Ahora Jesús lo ha vuelto a decir a sus discípulos, pero ellos no logran entender lo que les decía. Aunque les ha dicho que pongan atención, que presten oído a sus palabras, han sido incapaces de comprender. ¿Por qué no podían entenderlo? Nos dice San Lucas que esto estaba velado para los discípulos, de modo que no lo podían comprender. Esto va a mantenerse de algún modo así hasta que, después de que Jesús resucite y se haga compañero de los discípulos de Maús, también a estos se les abre el entendimiento, y una vez que Jesús les explique el significado del Mesías según la voluntad de Dios, se les van a abrir los ojos y van a entender lo que Jesús les está diciendo, lo que les ha enseñado. Y esto mismo va a pasar con estos discípulos de Jesús, entre los que se encuentran los 12. Así que ellos no podían comprender, pero tenían miedo preguntarle a Jesús de este asunto, y por ello se quedaban en silencio, no abrían sus labios a pesar de la duda que tenían. Pero Jesús sabe lo que tienen en la mente, sus pensamientos, sus ideas, y Él sabe lo que está haciendo con sus discípulos. Lo importante de todo es que Jesús ratifica una vez más que es voluntad del Padre que Él, como Hijo, sea entregado y muera por todos,
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.